Las campanadas de la medianoche aún resonaban en mi cabeza cuando escuché las palabras que destrozan mundos enteros. Mi esposo, Ricardo, levantó su copa de champán con una sonrisa que jamás le había visto, una sonrisa que no era para mí, y mientras todos los invitados esperaban su brindis de Año Nuevo, él dijo con voz firme y clara: «Este año será diferente. Este año seré honesto con todos ustedes. Después de 32 años de matrimonio con Guadalupe, he decidido que ella se queda con todo». Y entonces, giró lentamente hacia la mujer sentada a su izquierda. Mi mejor amiga, Verónica. «Ella se queda con todo», repitió, mientras posaba su mano sobre la de Verónica con una ternura que me había dejado de dar hacía tanto tiempo que ya ni siquiera la recordaba. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con cuchillo. Los mariachis que había contratado dejaron de tocar. Las risas se congelaron. El tintineo de las copas se detuvo. 20 pares de ojos se clavaron en mí, esperando mi reacción, como si estuviera en un escenario, y todos esperaran que recitara mis líneas. Pero yo no tenía líneas. No había guión para esto. Mi boca se abrió, pero no salió sonido alguno. Sentí como el piso de mosaico de Talavera de mi casa, esa casa que había decorado con tanto amor durante décadas, se movía bajo mis pies. El olor a ponche de frutas y buñuelos que había preparado desde las 5 de la mañana se volvió nauseabundo. Las luces del árbol de Navidad que aún brillaba en la esquina de la sala parecían burlarse de mí con su alegría artificial. «¿Qué acabas de decir?», logré susurrar finalmente, aunque mi voz sonó como si viniera de muy lejos, como si otra persona la pronunciara. Ricardo ni siquiera me miró. Sus ojos estaban fijos en Verónica, quien bajó la mirada con una timidez tan falsa que ahora, repasando ese momento, me dan náuseas. «Ya lo escuchaste, Lupita», dijo usando ese diminutivo que solía llenarme de calidez, pero que ahora sonaba condescendiente y cruel. «Ya es hora de que todos sepan la verdad. Verónica y yo llevamos 3 años juntos, y ella ha sido más esposa para mí que tú en las últimas 2 décadas. 3 años. 3 años mientras yo le planchaba las camisas. 3 años mientras yo cocinaba su pozole favorito cada domingo. 3 años mientras yo cuidaba a su madre enferma en el cuarto de servicio de esta misma casa». «¿Y qué es lo que ella se queda?», preguntó mi cuñada Patricia, la hermana de Ricardo, rompiendo el silencio con una voz temblorosa. Al menos ella parecía genuinamente horrorizada. «Con todo», respondió Ricardo, ahora sí volteándose hacia mí, con una mirada fría que nunca había visto en sus ojos cafés. Esos mismos ojos en los que me había perdido a mis 18 años en el jardín principal de Coyoacán. La casa, el negocio, las cuentas. Todo está a nombre de Verónica desde hace 6 meses. Guadalupe puede quedarse hasta que encuentre dónde vivir. Digamos, hasta el 15 de enero. Es tiempo suficiente. El mundo no se detuvo. Eso hubiera sido piadoso. En lugar de eso, todo siguió moviéndose alrededor de mí, mientras yo me convertía en estatua. Las conversaciones nerviosas comenzaron a brotar. Alguien dejó caer una copa. La música de las campanadas televisadas del Zócalo seguía sonando de fondo. Los fuegos artificiales comenzaron a explotar afuera, iluminando la noche de la colonia Roma con destellos verdes, rojos y dorados. Y yo, Guadalupe Hernández Morales, 50 años recién cumplidos, me di cuenta de que el año que acababa de comenzar sería el año en que lo perdería todo. O al menos, eso era lo que ellos creían, porque ninguno de los dos, ni Ricardo ni Verónica, sabían algo muy importante. Yo también había estado guardando secretos, y los míos eran mucho más poderosos que los suyos. Mi nombre es Guadalupe, aunque todos me han llamado Lupita desde que tengo memoria. Nací en la Ciudad de México, en el Hospital General, hija de un obrero textil y una trabajadora doméstica. Crecí en un departamento de 2 recámaras en la colonia Doctores, donde el ruido de los camiones nunca cesaba, y donde el olor a tacos de carnitas de la esquina era nuestro despertador matutino. No tuve una infancia de princesa, tuve una infancia de supervivencia. Aprendí a cocinar a los 7 años porque mi madre trabajaba 12 horas diarias. Aprendí a coser a los 9 porque la ropa tenía que durar. Aprendí a sonreír cuando todo dolía porque en mi familia no había espacio para el llanto, solo para el trabajo. Pero también aprendí a soñar. Soñaba con una casa grande, con un jardín donde pudiera plantar rosas y bugambilias, con una familia que se reuniera alrededor de una mesa, sin preocuparse por cuánto costaba la cena.
Soñaba con seguridad, con estabilidad, con amor. Y cuando conocí a Ricardo Salazar a mis 18 años, creí que todos esos sueños finalmente se harían realidad. Él era 5 años mayor, un estudiante de administración de empresas en la UNAM, guapo a rabiar con su cabello negro engominado hacia atrás, y esa forma de hablar que hacía que todo sonara importante y prometedor. Venía de una familia de clase media, no rica, pero tampoco pobre como la mía. Su padre tenía una pequeña ferretería en la Narvarte. «Vas a vivir como una reina», me prometió la noche que me propuso matrimonio, arrodillándose junto a la fuente de Coyoacán, mientras un grupo de jóvenes tocaba guitarra cerca de nosotros. «Voy a darte todo lo que mereces, Lupita, todo». Y yo le creí. Dios mío, ¿cómo le creí? Nos casamos en 1993, en una iglesia pequeña de la colonia Roma, con una fiesta modesta en el salón de eventos de un hotel de 3 estrellas. Mi vestido era prestado, las flores eran del mercado de Jamaica, pero yo era feliz, tan feliz que me dolían las mejillas de tanto sonreír. Los primeros años fueron hermosos. Ricardo trabajaba incansablemente, yo también. Conseguí trabajo como secretaria en una empresa de importaciones, mientras él comenzaba a hacer contactos, a mover hilos, a construir lo que eventualmente se convertiría en su empresa de distribución de materiales de construcción. Cuando llegaron nuestros hijos, dejé mi trabajo. Fue idea de él, y yo acepté porque me parecía lo correcto. Daniel nació en 1995, un bebé gordito y risueño que llenó nuestra vida de luz. 3 años después llegó Fernanda, mi niña de ojos enormes y risa contagiosa. Yo me dediqué a ellos completamente. Las noches en vela cuando enfermaban, las juntas escolares, las clases de natación, de inglés, de piano, los cumpleaños con pasteles caseros y piñatas que yo misma llenaba con dulces y cacahuates japoneses. Las cenas familiares donde me aseguraba de que cada platillo fuera perfecto, desde el arroz rojo hasta el flan napolitano. Mientras tanto, Ricardo crecía profesionalmente. La ferretería de su padre se había expandido. Ricardo había tomado las riendas y la había transformado en una empresa distribuidora que proveía materiales a obras de construcción por toda la zona metropolitana. Empezó a ganar más dinero. Compramos esta casa en la Roma Norte, una joya de los años 40 con sus techos altos, sus vitrales art deco y su patio interior con una fuente de cantera. Yo la convertí en un hogar. Pasé años restaurándola, eligiendo cada mueble, cada cortina, cada lámpara. Planté gardenias y jacarandas en el jardín. Aprendí a cocinar platillos cada vez más sofisticados. Me convertí en la anfitriona perfecta para las reuniones de negocios de Ricardo, sirviendo mole poblano hecho desde cero y mezcal de Oaxaca a sus socios. «Eres la mejor esposa que un hombre podría pedir», me decía entonces, besando mi frente después de cada cena exitosa. Y yo brillaba con esos elogios como si fueran el sol. Pero algo cambió hace unos 10 años. Ricardo comenzó a llegar tarde a casa. Sus explicaciones eran siempre de trabajo. Una junta de último minuto, un cliente difícil, problemas con un proveedor. Yo asentía, le servía su cena recalentada, le preguntaba por su día. Dejó de tocarme con la misma frecuencia. Nuestros momentos íntimos, que antes eran constantes y apasionados, se volvieron esporádicos y mecánicos. Cuando intentaba acercarme, él se movía al otro lado de la cama con una excusa. «Estoy cansado, tengo dolor de espalda, mañana hay que madrugar». Dejé de ser su esposa para convertirme en su empleada doméstica. Pero yo seguía ahí, porque eso hacían las mujeres de mi generación. Aguantábamos, sacrificábamos, esperábamos. Mis hijos crecieron y se fueron. Daniel ahora trabaja en Monterrey como ingeniero. Fernanda vive en Guadalajara, casada con un buen hombre y embarazada de mi primer nieto. Los veo 2 veces al año si tengo suerte. Y en esa casa grande que una vez estuvo llena de risas infantiles, quedamos solo Ricardo y yo, y el silencio. Un silencio que se volvió tan denso que podía escuchar mi propio corazón romperse poco a poco cada noche. Pero nunca imaginé esto. Nunca imaginé que mi mejor amiga, Verónica Cortés, la mujer con quien había compartido 30 años de confidencias, de tardes de café, de risas y lágrimas, sería la que me robaría a mi esposo. Y lo que es peor, que él la elegiría a ella por sobre mí de la forma más humillante posible, frente a mi familia, frente a nuestros amigos, en la noche de Año Nuevo. En mi propia casa, después del anuncio de Ricardo,
La fiesta se disolvió como azúcar en agua caliente. Los invitados no sabían si quedarse o irse. Algunos intentaron acercarse a mí con torpeza, balbuceando palabras de consuelo que sonaban huecas y ensayadas. Lupita, si necesitas algo. No puedo creer que Ricardo... Ay, amiga, cuánto lo siento. Pero sus ojos decían otra cosa. Veía la lástima. Peor aún, veía la curiosidad morbosa de quienes ya estaban imaginando cómo contarían esta historia mañana en sus propias reuniones, en los chismes de WhatsApp, en las comidas familiares. ¿Se imaginan? Con la mejor amiga, enfrente de todos. Mi cuñada Patricia fue la única que permaneció a mi lado, tomándome del brazo con fuerza mientras las lágrimas corrían por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Ese cabrón, murmuraba entre dientes. Ese maldito cabrón. Le voy a partir la cara. Pero incluso ella, después de 20 minutos de consuelo, se fue. Todos se fueron, uno por uno, con sus excusas apresuradas y sus miradas incómodas. Abandonaron mi casa hasta que solo quedamos 3 personas en esa sala que hacía una hora había estado llena de música y risas. Ricardo, Verónica y yo. Ricardo recogía las copas sucias con una tranquilidad que me resultó obscena, como si esto fuera cualquier otro día, como si no acabara de detonar una bomba en medio de nuestras vidas. Verónica permanecía sentada en el sillón de terciopelo verde que yo misma había elegido en la lagunilla, mirando su teléfono celular con los labios fruncidos, como si estuviera aburrida. ¿Eso es todo?, pregunté finalmente, mi voz temblando pero más firme de lo que esperaba. ¿No vas a decir nada más? ¿No vas a explicarme cómo es que llegamos a esto? Ricardo dejó las copas en la barra con un suspiro cansado, como si yo fuera una niña petulante interrumpiendo algo importante. Lupita, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Ya te lo expliqué. Verónica y yo nos enamoramos. Estas cosas pasan. Ya no eres feliz conmigo. Yo ya no soy feliz contigo. Es mejor así. ¿Mejor para quién? Para todos, intervino Verónica, y fue la primera vez que habló directamente desde el anuncio. Su voz sonaba calmada, casi maternal. Lupita, tienes que entender que esto no fue algo que buscáramos. Simplemente sucedió. Ricardo y yo conectamos a un nivel que... ¿Conectaron?, la interrumpí, sintiendo cómo la ira empezaba a reemplazar el shock. Eres mi mejor amiga, Verónica. Mi mejor amiga desde hace 30 años. Fuiste madrina de confirmación de mi hija. Yo cuidé a tu madre cuando tuvo el derrame cerebral. Yo te consolé cuando tu esposo te dejó. ¿Y así me lo pagas? Ella tuvo el descaro de suspirar, como si yo fuera la que estaba siendo irrazonable. Es precisamente por eso que lo siento tanto, Lupe. Pero el corazón no entiende de deudas ni de historia. Yo también sufrí con esto. ¿Crees que fue fácil para mí? Luché contra estos sentimientos durante meses, pero no lo suficiente, respondí con amargura. Mira, dijo Ricardo, acercándose a mí con esa expresión que solía usar cuando quería ser razonable, esa que utilizaba con clientes difíciles. Sé que estás enojada, es normal, pero tienes que ver esto de manera práctica. Te estoy dando 15 días para que encuentres un lugar. Es tiempo más que suficiente. Puedo incluso ayudarte con la renta de los primeros meses si... ¿Ayudarme?, lo interrumpí, sintiendo algo oscuro y caliente subir por mi garganta. Esta es mi casa. Yo la decoré, yo la mantuve. Yo pasé 30 años convirtiéndola en un hogar. ¿Y ahora me estás diciendo que tú me vas a ayudar con la renta? Legalmente ya no es tu casa, Lupita, dijo con una frialdad que me heló la sangre. Todo está a nombre de Verónica. Lo transferí hace 6 meses. Los abogados ya revisaron todo. La casa, las cuentas bancarias, las acciones de la empresa. Todo. Mi mente trabajaba frenéticamente intentando procesar la información. ¿Cómo es eso posible? Yo nunca firmé nada. No necesitabas firmar nada, respondió él, encogiéndose de hombros. Esta propiedad siempre estuvo a mi nombre desde que la compramos. Tú nunca quisiste meterte en asuntos legales, ¿recuerdas? Siempre dijiste que esas cosas eran aburridas y que yo me encargara. Tenía razón. Qué estúpida había sido. Durante 32 años había confiado ciegamente. Cuando compramos la casa, él se encargó de los papeles. Cuando abrió las cuentas bancarias, yo solo firmaba donde él me indicaba. Cuando estableció la empresa, yo solo preparaba café para las reuniones con abogados y contadores. Eres una mujer inteligente, Lupita, dijo Ricardo, y en su tono había algo que sonaba casi compasivo,
pero era una compasión envenenada. Podrás empezar de nuevo. Eres buena cocinera. Podrías vender comida, dar clases de cocina. Tienes opciones. Opciones. Después de sacrificar mi vida entera por él y por nuestros hijos, mis opciones eran vender tacos en una esquina. Los niños lo van a entender, continuó, como si estuviera leyendo mi mente. Daniel y Fernanda son adultos. Ellos saben que los matrimonios no siempre funcionan. Ya les avisé. ¿Ya les avisaste? Repetí, sintiendo cómo el piso volvía a temblar bajo mis pies. ¿Cuándo? Esta tarde, antes de la cena. Así que mis propios hijos lo sabían antes que yo. Así que durante toda la cena de Año Nuevo, mientras yo servía el bacalao y el pavo relleno, mientras brindaba con sidra, mientras cantaba villancicos, ellos ya sabían que mi vida estaba a punto de explotar. Fernanda se puso histérica, admitió Ricardo con un suspiro, pero Daniel lo entendió mejor. Él sabe cómo son estas cosas. Mi hijo mayor, mi Daniel, había entendido que su padre me estaba dejando por mi mejor amiga y me estaba robando todo lo que había construido. Es tarde, dijo Verónica, levantándose del sillón y estirándose como si acabara de despertar de una siesta. Yo me voy a dormir. ¿Vienes, mi amor? Mi amor. Las palabras que yo misma solía usar para Ricardo ahora salían de su boca, y él asintió, sonriéndole con una ternura que yo había olvidado que existía. La tomó de la mano y comenzaron a caminar hacia las escaleras que conducían al segundo piso, hacia mi recámara, hacia la cama que yo misma había tendido esa mañana con las sábanas de algodón egipcio que había comprado en el Palacio de Hierro. ¿A dónde van?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. A dormir, respondió Ricardo sin voltear siquiera. Puedes usar la habitación de servicio esta noche. Mañana podemos hablar de los arreglos. La habitación de servicio, donde había dormido la madre de Ricardo durante sus últimos años de vida, cuando el Alzheimer la había convertido en una desconocida que necesitaba cuidados las 24 horas. Yo la había cuidado. Yo había cambiado sus pañales. Yo había limpiado sus vómitos. Yo había aguantado sus gritos y sus insultos cuando su mente confusa la hacía creer que yo era una intrusa. Y ahora, Ricardo me mandaba a dormir en esa misma habitación. Los vi subir las escaleras tomados de la mano. Escuché cómo se cerraba la puerta de mi recámara. Escuché sus risas amortiguadas desde el pasillo. Y ahí, sola en mi propia sala, rodeada de decoraciones navideñas que ya parecían grotescas y fuera de lugar, me derrumbé sobre el piso frío de mosaico. Lloré. Lloré como no lloraba desde que era niña. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Pero en algún momento de esa noche interminable, algo cambió dentro de mí, porque recordé algo importante. Recordé que yo, Guadalupe Hernández Morales, no era una mujer débil. Nunca lo había sido. Solo había estado dormida, y era hora de despertar. Aquella primera noche en la habitación de servicio fue la más larga de mi vida. El colchón era delgado y olía a humedad a pesar de que lo había ventilado hacía apenas una semana. Las sábanas eran ásperas. La ventana que daba al patio trasero dejaba entrar el frío de enero. Podía escuchar a los perros de los vecinos ladrando en la distancia y el sonido de los cohetes rezagados de Año Nuevo que seguían explotando esporádicamente. Pero lo que más me mantenía despierta no era la incomodidad física, era el carrusel incesante de recuerdos que giraba en mi mente. Recordé el día que conocí a Verónica. Fue en 1995, poco después de que naciera Daniel. Nos habíamos mudado a esta casa hacía solo 3 meses, y yo aún no conocía a nadie en el barrio. Una tarde, mientras paseaba con el bebé en su carriola por la calle de Álvaro Obregón, una mujer se me acercó con una sonrisa amable. «Eres la vecina nueva de la casa de los vitrales, ¿verdad?», dijo. «Yo soy Verónica. Vivo a 3 cuadras de aquí. ¡Qué bebé tan hermoso!». Nos hicimos amigas al instante. O al menos, eso creí. Verónica era divorciada, sin hijos. Trabajaba como administradora en una escuela privada de la Condesa. Tenía ese tipo de libertad que yo envidiaba en secreto. Podía ir al cine cuando quisiera, viajar los fines de semana, tomar clases de yoga, leer libros. Pero yo tenía algo que ella no, una familia. «Eres tan afortunada, Lupe», me decía constantemente mientras tomábamos café en mi cocina y Daniel dormía en su mecedora. «Tienes un esposo que te adora, un bebé precioso, esta casa hermosa. Yo daría lo que fuera por tener lo que tú tienes».
Esas palabras ahora resonaban en mi cabeza con un significado completamente diferente. Tal vez lo había deseado tanto que decidió quitármelo. Durante 30 años, Verónica estuvo presente en cada momento importante de mi vida. Cuando nació Fernanda, ella fue la primera en visitarme en el hospital con un ramo enorme de lirios. Cuando mi madre murió de cáncer de páncreas, Verónica fue quien organizó el funeral, porque yo estaba demasiado destrozada para funcionar. Cuando el padre de Ricardo murió repentinamente de un infarto, fue Verónica quien se quedó en mi casa durante una semana ayudándome a atender a los familiares que llegaban de fuera de la ciudad, cocinando, limpiando, asegurándose de que todo funcionara mientras yo consolaba a mi esposo. ¿O estaba consolando a mi futuro reemplazo? Recordé todas las veces que Ricardo y Verónica habían estado juntos bajo mi propio techo. Las cenas donde yo cocinaba y ellos conversaban animadamente sobre política, sobre negocios, sobre arte. Yo me sentía orgullosa entonces, pensando que tenía una amiga tan culta e interesante que podía mantener conversaciones que yo no podía porque estaba demasiado ocupada en la cocina. Las tardes donde ella venía solo a saludar, justo cuando Ricardo llegaba del trabajo. Las navidades donde siempre la invitábamos porque era como de la familia y no tenía a nadie más. Los viajes. Dios mío, los viajes. Hace 3 años, Ricardo tuvo que ir a Cancún a una convención de la industria de la construcción. Yo no pude acompañarlo porque estaba cuidando a su madre, que acababa de salir del hospital después de una neumonía. No te preocupes, mi amor, me había dicho Ricardo, besando mi frente. Es solo trabajo. 3 días y vuelvo. Pero cuando llegó, traía el tono de piel de quien había pasado tiempo en la playa, no en salas de conferencias. Y había fotos en su teléfono de atardeceres, de cócteles en la playa, de palmeras. Los organizadores nos llevaron a una cena, había explicado. Ahora me preguntaba si Verónica había estado en Cancún esos mismos días. Revisé mentalmente su calendario de hace 3 años. Y recordé con claridad escalofriante que ella había tomado vacaciones en marzo. Las mismas fechas. ¿Cuántas veces habían estado juntos mientras yo estaba en casa? Cocinando, limpiando, cuidando enfermos, pero había otros recuerdos que me dolían aún más. Recordé los sacrificios. Cuando Ricardo estaba comenzando con su negocio, pasamos por años muy difíciles económicamente. Había meses donde apenas alcanzaba el dinero para la comida. Yo vendí mi vestido de novia por 2,000 pesos a una muchacha del mercado de Tepito. Vendí las joyas que mi madre me había heredado, una por una, para ayudar a pagar las deudas. Cuando Daniel necesitó cirugía de apendicitis de emergencia, y no teníamos seguro médico, vendí mi coche, un Volkswagen sedán azul cielo que mi padre me había regalado cuando cumplí 21 años. Dejé de comprarme ropa durante 5 años seguidos. Usaba lo mismo una y otra vez. Remendaba lo que se rompía, teñía lo que se decoloraba. Mientras tanto, Ricardo invertía cada centavo en el negocio. Es temporal, mi amor, me prometía. Cuando la empresa despegue te voy a dar todo lo que te mereces. Y eventualmente, la empresa sí despegó. Pero para entonces, yo ya me había acostumbrado a no pedir nada. Me había acostumbrado a ser invisible. Recordé los años de la adolescencia de mis hijos. Daniel pasó por una etapa rebelde a los 15 años. Empezó a juntarse con muchachos problemáticos, a llegar tarde, a reprobar materias. Ricardo estaba demasiado ocupado con la empresa para notarlo. Fui yo quien se quedaba despierta hasta las 3 de la mañana esperándolo. Fui yo quien hablaba con sus maestros, quien lo llevaba a terapia, quien lloraba con él cuando finalmente se abrió y me contó que se sentía perdido y que su padre nunca tenía tiempo para él. Tu papá te ama, le decía yo, defendiendo al hombre que apenas pasaba tiempo con nosotros. Solo está trabajando duro por nuestro futuro. Mentiras que me decía a mí misma para justificar su ausencia. Con Fernanda fue diferente, pero igualmente doloroso. Ella desarrolló ansiedad en la secundaria, ataques de pánico que la dejaban sin aire. Los doctores decían que necesitaba estabilidad, rutina, apoyo emocional constante. Yo dormía en su habitación durante meses, sosteniéndole la mano cuando el miedo la paralizaba en medio de la noche. La acompañaba a sus sesiones con el psicólogo. Le enseñaba técnicas de respiración. Le cocinaba sus comidas favoritas. Ricardo aparecía ocasionalmente. Preguntaba, ¿cómo estás, mi princesa? Y desaparecía de nuevo. Pero cuando ambos se graduaron de la universidad, cuando Daniel consiguió su trabajo en Monterrey,
y Fernanda se casó con Jorge. Ricardo se paró en ambas celebraciones y dio discursos emotivos sobre lo orgulloso que estaba de sus hijos, de todo lo que había trabajado para darles educación y oportunidades. Y todos aplaudieron. Nadie mencionó las noches en vela. Nadie mencionó los sacrificios. Nadie mencionó a la mujer que había mantenido unida a esa familia mientras el padre brillaba por su ausencia. Pero lo que más me dolía recordar era a mi suegra. Doña Carmen había sido una mujer difícil toda su vida. Nunca me aceptó realmente como esposa de su hijo. Siempre pensó que Ricardo merecía a alguien mejor, alguien de una familia más acomodada, alguien con más educación. Mi hijo pudo haberse casado con la hija de don Arturo, el dueño de la fábrica, solía decir en las comidas familiares, como si yo no estuviera sentada justo ahí. Pero bueno, el amor es ciego. Cuando le diagnosticaron Alzheimer, Ricardo me anunció que ella vendría a vivir con nosotros. No fue una pregunta, fue una orden. Es mi madre, dijo. Es nuestro deber cuidarla. Durante 4 años, cuidé de esa mujer. 4 años de cambiar pañales de adulto, de limpiar vómitos, de aguantar gritos y maldiciones cuando sus momentos de lucidez la hacían darse cuenta de su condición, y me culpaba a mí por ello, de no dormir porque tenía que asegurarme de que no se levantara en la noche y se cayera. Ricardo ayudaba ocasionalmente, pero su ayuda consistía en sentarse con ella 10 minutos a ver televisión antes de retirarse, porque el trabajo era muy demandante. Cuando doña Carmen finalmente murió, después de una neumonía que su cuerpo deteriorado no pudo combatir, Ricardo lloró en el funeral como si hubiera perdido al amor de su vida. Gracias por cuidarla también, mi amor, me dijo esa noche, abrazándome por primera vez en meses. No sé qué hubiera hecho sin ti. 3 meses después, según sus propias palabras, comenzó su relación con Verónica. Así que básicamente, en cuanto ya no me necesitaba como enfermera, decidió reemplazarme. Todas estas memorias se arremolinaban en mi cabeza mientras yacía en esa cama angosta, mirando el techo agrietado de la habitación de servicio. Y algo dentro de mí cambió. La tristeza se estaba transformando en algo más sólido, más denso, más poderoso. Rabia. Pero no la rabia explosiva e inútil. La rabia fría y calculadora. Porque me di cuenta de algo crucial esa noche. Durante 32 años había sido la mujer invisible. La que servía, la que limpiaba, la que sacrificaba. La que nunca hacía preguntas incómodas. La que confiaba ciegamente. Pero había algo que Ricardo no sabía. Durante todos esos años de ser invisible, yo había estado observando, había estado escuchando y había estado aprendiendo. Sabía más de lo que él creía, mucho más. El 2 de enero amaneció gris y frío, con esa bruma característica del invierno chilango que hace que todo parezca irreal. Me levanté temprano, como siempre. Los hábitos de 30 años no desaparecen de la noche a la mañana. Mi cuerpo se movía en piloto automático. Prepararé el café, sacaré el pan dulce, pondré la mesa para el desayuno. Pero cuando entré a la cocina, Verónica ya estaba ahí. Llevaba puesta mi bata de casa, esa de algodón con flores moradas que yo había comprado en el mercado de Coyoacán. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo desordenada y tenía esa expresión de satisfacción que tienen las mujeres después de una noche de sexo. Se estaba sirviendo café en mi taza favorita, la que tenía pintados girasoles. «Ah, buenos días», dijo con una sonrisa que intentaba ser amable, pero que no alcanzaba sus ojos. «Espero que hayas descansado. Yo dormí increíble. Tu colchón es una maravilla». Mi colchón, el que yo había elegido después de investigar durante semanas sobre cuál era el mejor para la espalda de Ricardo. «¿Qué estás haciendo?», pregunté con voz temblorosa. «Preparando el desayuno», respondió ella con naturalidad, como si esto fuera lo más normal del mundo. «Ricardo me pidió que le hiciera chilaquiles. Al parecer los tuyos ya no le quedan como antes». Cada palabra era un cuchillo. «Verónica», dije intentando mantener la compostura, «esto es demasiado. No puedes. Esto no está bien». «¿Qué no está bien?», preguntó ella, volteándose hacia mí con expresión confundida. «Lupita, entiendo que estés molesta, pero tienes que aceptar la realidad. Ricardo y yo estamos juntos ahora. Esta es mi casa. Yo soy su pareja. Tú eres... bueno, eres el pasado. El pasado. 32 años de matrimonio reducidos a esa palabra. Además,
continuó, sacando huevos del refrigerador. Deberías estar agradecida de que Ricardo sea tan generoso. Te está dando 2 semanas gratis para que te organices. Muchos hombres hubieran simplemente cambiado las cerraduras. Esta casa fue mi hogar durante 30 años, dije con la voz quebrada. Cada mueble, cada planta, cada decoración fue elegida por mí. Y ahora son míos, respondió ella con una frialdad que me dejó sin aliento. Las cosas cambian, Lupe. Es parte de la vida. Escuché pasos en las escaleras. Ricardo bajaba con su pijama nueva, esa que yo no le había comprado, silbando una canción alegre. ¡Qué delicia!, exclamó al ver a Verónica en la cocina. ¿Ya están listos los chilaquiles? En 5 minutos, mi amor, respondió ella, y él se acercó a besarla en los labios. Un beso largo, íntimo, justo frente a mí. Cuando finalmente se separaron, Ricardo pareció recordar que yo existía. Ah, Lupita. Buenos días. Oye, necesito que desocupes el closet de la recámara principal hoy. Verónica necesita espacio para su ropa. ¿Hoy? Sí, hoy. Son solo vestidos y zapatos. No es como si fuera el fin del mundo. No era solo la ropa. Era el proceso simbólico de ser borrada, prenda por prenda, del único espacio que había sido mío. Y otra cosa, continuó él, sirviéndose jugo de naranja. Esta tarde voy a traer a mis abogados. Necesito que estés presente para firmar algunos papeles. ¿Qué papeles? El divorcio, obviamente. Mientras más rápido lo hagamos, mejor para todos. Sé razonable, Lupita. No tiene sentido pelear legalmente. No tienes nada a tu nombre de todas formas. La habitación dio vueltas. ¿Y voy a recibir algo? ¿Pensión? ¿Compensación? Ricardo se rió. Literalmente se rió. ¿Compensación? Lupita, no trabajaste ni un solo día después de que nos casamos. Viviste de mi dinero durante más de 3 décadas. La casa, la comida, la ropa, todo te lo di yo. Si alguien debería recibir compensación, soy yo por mantenerte todos estos años. Era como si me hubieran aventado un balde de agua helada. Yo crié a tus hijos, dije con voz temblorosa. Yo cuidé a tu madre. Yo mantuve esta casa funcionando mientras tú construías tu empresa. Y yo te mantuve económicamente, replicó él con esa lógica fría y mercantil. Diría que estamos a mano. Además, eres joven todavía. Tienes 50 años. Puedes conseguir un trabajo. Te recomiendo algo en servicio doméstico. Ya tienes experiencia. Servicio doméstico. Ese era el valor que mi esposo le daba a 32 años de mi vida. Esa tarde, como lo había prometido, llegaron los abogados. 2 hombres en trajes oscuros con portafolios de piel y expresiones profesionalmente neutras. Se sentaron en mi sala, en el sofá que yo había tapizado hacía apenas 2 años, y sacaron documentos. Señora Guadalupe, dijo el mayor de ellos, un hombre calvo con lentes sin marco. Estos son los papeles de divorcio. Como puede ver, la separación de bienes es bastante clara, dado que usted no tiene propiedades a su nombre. Pero yo contribuí a este matrimonio, intenté argumentar, mi voz sonando desesperada incluso a mis propios oídos. Eso debe valer algo legalmente. El abogado intercambió una mirada con Ricardo antes de responder. Legalmente, su contribución doméstica no se traduce en derechos de propiedad sin documentación previa. El señor Salazar está siendo generoso al no solicitar que usted compense por los gastos de manutención que él cubrió durante el matrimonio. ¿Generoso?, repetí incrédula. Sí, intervino el otro abogado, más joven, con una sonrisa condescendiente. En casos como este, hemos visto demandas donde el cónyuge que proveyó económicamente solicita reembolso. El señor Salazar ha decidido no tomar esa ruta. Era una pesadilla kafkiana. Estaban convirtiendo mi vida de sacrificio en una deuda que yo debería agradecer que no me cobraran. No voy a firmar, dije finalmente, cruzando los brazos. Ricardo suspiró, como si fuera un padre cansado lidiando con una niña terca. Lupita, no seas dramática. Puedes firmar ahora, o puedes esperar a que el proceso legal tome su curso, lo cual tomará meses y solo generará más gastos. ¿De verdad quieres eso? Quiero lo que me pertenece. No te pertenece nada, dijo Verónica desde la puerta de la cocina, donde había estado escuchando toda la conversación. Acepta la realidad, Lupe. Perdiste. Es hora de seguir adelante. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No de tristeza, de claridad. Porque me di cuenta de que estaba tratando de razonar con personas que no tenían razón. Estaba buscando compasión en personas que no conocían esa palabra.
Estaba siendo la víctima, y yo no era una víctima. Está bien, dije finalmente, con una calma que sorprendió a todos en la habitación. Tienen razón, no tiene sentido pelear. Ricardo sonrió, claramente aliviado. Así me gusta. Siempre supe que eras razonable en el fondo. Firmaré los papeles, continué. Pero necesito 3 días para revisar todo con mi propio abogado. Es mi derecho. Los abogados asintieron. Eso era legalmente correcto, y no podían negármelo. 3 días entonces, acordó Ricardo. Pero ni un día más. El 5 de enero quiero esto resuelto. Esa noche, después de que los abogados se fueron y después de que Ricardo y Verónica subieran a dormir, de nuevo en mi cama, en mi recámara, yo permanecí despierta en la habitación de servicio, pero esta vez no estaba llorando. Esta vez estaba pensando, recordando, planeando, porque había algo que todos ellos habían olvidado. Durante 32 años, yo había sido la administradora silenciosa de esta casa. Yo recibía los estados de cuenta bancarios. Yo archivaba los documentos de la empresa. Yo contestaba los teléfonos cuando los contadores llamaban. Yo firmaba como testigo cuando Ricardo cerraba tratos. Y aunque él pensaba que yo no prestaba atención, que solo era una esposa decorativa sin entendimiento de los negocios, él estaba muy equivocado. Yo lo había visto todo. Yo lo sabía todo. Y era hora de usar ese conocimiento. El 3 de enero me desperté con una claridad mental que no había experimentado en años. Por primera vez en décadas, no me levanté pensando en las necesidades de otros. No pensé en qué prepararía de desayuno para Ricardo, o si debía lavar su ropa, o si había que hacer las compras del súper. Me levanté pensando en mí, en lo que yo necesitaba hacer, en lo que yo merecía. Me bañé en el baño pequeño de la habitación de servicio. Me vestí con mis jeans más cómodos y una blusa sencilla, y salí de la casa antes de que Ricardo y Verónica despertaran. No les dejé nota, no les debía explicaciones. Mi primer destino fue un café internet, cerca del metro Insurgentes. Necesitaba una computadora, y no quería usar nada que estuviera conectado a la red Wi-Fi de la casa. Pagué por 2 horas, y comencé mi investigación. Durante los últimos 30 años, había observado todo desde las sombras. Había escuchado conversaciones telefónicas. Había visto documentos dejados sobre la mesa del comedor. Había archivado papeles que Ricardo ni siquiera recordaba que existían. Y aunque él pensaba que yo era solo una ama de casa sin educación en finanzas, había olvidado algo crucial. Yo había tomado cursos de contabilidad básica cuando trabajaba como secretaria antes de casarnos. Sabía leer balances, sabía identificar irregularidades, y había visto muchas. En 2018, Ricardo había comprado un terreno en Querétaro para expandir el negocio, pero ese terreno nunca se desarrolló. Y más importante, no estaba registrado a nombre de la empresa, sino a nombre de una empresa fantasma llamada Desarrollos Valle del Sol S.A.D.C.B. En 2020, hubo transferencias bancarias grandes a una cuenta en las Islas Caimán. Yo había visto los papeles porque Ricardo los había dejado en su estudio y yo los había archivado sin hacer preguntas, como la esposa obediente que se esperaba que fuera. En 2022, había facturas duplicadas para el SAT. Algunas reportaban cantidades muy diferentes a las que yo veía en los estados de cuenta reales. Evasión fiscal, empresa fantasma, cuentas offshore. Durante años, Ricardo había estado ocultando dinero, probablemente preparándose para este momento. Y yo lo había visto todo. Pasé 3 horas en ese café internet, tomando notas, recordando fechas, nombres de empresas, números de cuenta que mi mente fotográfica había capturado sin que me diera cuenta en su momento. Mi segundo destino fue el edificio donde vivía mi prima Claudia. Claudia era abogada, especializada en derecho familiar. Nos habíamos distanciado en los últimos años porque Ricardo nunca la había querido mucho. Es una feminista radical, solía decir con desprecio, y yo había sido tan estúpida de alejarme de mi propia familia para mantener la paz en mi matrimonio. Toqué su puerta con el corazón latiendo fuerte. Ella abrió en pants y playera, con el cabello recogido en un chongo despeinado. Sus ojos se abrieron de sorpresa al verme. «Lupita, necesito tu ayuda», dije, y mi voz se quebró. «Por favor». No hizo preguntas. Me jaló hacia adentro y me abrazó mientras yo finalmente me permitía llorar de nuevo. Pero estas ya no eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de liberación. Le conté todo, cada detalle. El anuncio de Año Nuevo, la humillación,
la traición de Verónica, los abogados, las amenazas, y luego le conté sobre lo que había descubierto, las irregularidades financieras, las cuentas ocultas. Claudia escuchó en silencio, y cuando terminé de hablar, ella tenía una expresión que yo conocía bien. Era su cara de abogada en modo de batalla. «Ese hijo de puta», dijo finalmente. «Ese maldito hijo de puta. ¿Puedo hacer algo? ¿O ya perdí todo?» «Lupita, mírame», dijo ella tomando mis manos. «No solo puedes hacer algo, vas a hacer mucho. Si lo que me estás diciendo es cierto, Ricardo no solo te está defraudando a ti, está defraudando al fisco. Y eso, prima, es un delito federal». Mi corazón se aceleró. «¿Qué significa eso?» «Significa», dijo Claudia con una sonrisa casi feroz, «que ese cabrón puede ir a la cárcel. Y si va a la cárcel, todos sus bienes pueden ser embargados, incluyendo esa casa que dice que ya no es tuya. Pero él dice que todo está a nombre de Verónica. Transferencias patrimoniales hechas con el propósito de defraudar a acreedores o evadir responsabilidades pueden ser revertidas», explicó Claudia, ya en modo completamente profesional. «Si podemos probar que Ricardo transfirió los bienes a Verónica para evitar que tú recibieras lo que te corresponde en el divorcio, esas transferencias son nulas». Esperanza. Por primera vez en días, sentí esperanza real. «Necesito que hagas algo por mí», continuó Claudia. «Necesito que recuerdes cada documento que viste, cada conversación que escuchaste, fechas, nombres, cantidades, todo. Y necesito que no firmes nada que te presenten esos abogados. Ya les dije que no firmaría hasta revisarlo con mi propio abogado». «Perfecto. Entonces tenemos hasta el 5. Son 2 días. Puedo trabajar con eso». «Claudia, no tengo dinero para pagarte», admití con vergüenza. Ella me miró con ternura. «Prima, esto no es sobre dinero. Esto es sobre familia. Esto es sobre justicia. Y créeme cuando te digo que voy a disfrutar cada segundo de destruir a ese hombre». Pasamos el resto del día reconstruyendo mi memoria. Claudia me hacía preguntas específicas y yo me sorprendía de cuánto recordaba. Números de cuenta, nombres de empresas, fechas de transferencias. Mi mente, que Ricardo había despreciado como simple, porque solo la usaba para planear menús y organizar fiestas, había estado archivando información crucial durante años. Esa noche, Claudia me preparó la habitación de huéspedes en su departamento. «Te quedas aquí hasta que resolvamos esto», dijo con firmeza. «No vuelves a esa casa hasta que sea tuya legalmente. ¿Entendido? ¿Y mi ropa? ¿Mis cosas? Mañana vamos con una patrulla de policía y las recogemos. Es tu derecho. Pero esta noche, descansas aquí». Dormí en la cama de mi prima esa noche, y por primera vez desde el 1 de enero, dormí profundamente, sin pesadillas, sin miedos, porque tenía un plan. Y más importante, tenía un propósito. El 4 de enero, Claudia me conectó con un contador forense, un hombre serio llamado Mauricio que se especializaba en descubrir fraudes financieros. Le mostramos todo lo que yo recordaba. Sus ojos se iluminaron con cada detalle que yo proporcionaba. «Esto es oro», dijo después de 2 horas de entrevista. «Esto es evidencia de evasión fiscal a gran escala. Si lo que usted dice es verificable, y estoy seguro de que lo es, el SAT va a estar muy interesado en el señor Salazar». «¿Cuánto tiempo necesitas para confirmar?», preguntó Claudia. 3 días, máximo. Necesito solicitar información oficial, revisar registros públicos, verificar las empresas fantasma». «Tenemos 2», dijo Claudia. «Entonces trabajaré día y noche», respondió Mauricio. Y lo hizo. El 5 de enero por la mañana, yo tenía en mis manos un reporte de 40 páginas que documentaba meticulosamente cada irregularidad financiera de Ricardo. Evasión fiscal por más de 3 millones de pesos. Empresas fantasma, cuentas offshore no declaradas, facturas falsas. Todo estaba ahí, documentado, verificado, con evidencia irrefutable. «Es hora de ir a ver a tu esposo», dijo Claudia, cerrando el folder con una sonrisa satisfecha. «¿Vamos a confrontarlo?» «No todavía», respondió ella. «Primero vamos a ir con sus abogados. Y les vamos a dar una pequeña sorpresa». A las 3 de la tarde, llegamos a la casa, mi casa. Ricardo estaba en la sala con sus 2 abogados, revisando documentos. Verónica estaba en el sillón, pintándose las uñas con mi esmalte favorito. Cuando me vieron entrar con Claudia, Ricardo frunció el ceño. «¿Quién es ella?», preguntó con tono molesto. «Mi abogada»,
respondí con voz firme, y tenemos algo que mostrarles. Claudia dejó caer el folder sobre la mesa de centro con un golpe satisfactorio. Señores, dijo con voz profesional y fría, antes de que mi cliente firme cualquier papel de divorcio, creo que deberían revisar esto. Es un análisis forense completo de las finanzas del señor Salazar durante los últimos 10 años. Lo que encontrarán ahí es evidencia suficiente para que el SAT inicie una investigación criminal por evasión fiscal. El silencio que siguió fue delicioso. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Ricardo. Vi cómo sus abogados se miraban entre sí con expresiones de pánico profesional. Vi cómo Verónica dejaba de pintar sus uñas, con el cepillito congelado en el aire. No sé de qué estás hablando, logró decir Ricardo finalmente, pero su voz sonaba débil. Claro que sí, respondí yo esta vez, sintiendo cómo el poder regresaba a mis venas. Sé de las empresas fantasma, sé de las cuentas en Caimán, sé de las facturas duplicadas. Lo sé todo, Ricardo. Siempre lo supe. Solo estaba esperando el momento correcto para usarlo. Esto es un farol, dijo él, intentando sonar seguro pero fallando miserablemente. No tienes manera de probar nada. Claudia sonrió. Oh, pero sí la tiene. Y no solo eso. Ya enviamos copias de este reporte al SAT esta mañana. En este momento, un auditor está revisando sus archivos. Le doy 24 horas antes de que reciba una citación oficial. Ricardo se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido. No puedes hacer esto. Esa información es confidencial. Información que mi clienta obtuvo legalmente mientras era su esposa y administradora del hogar donde usted archivaba negligentemente documentos de actividades ilegales, respondió Claudia con satisfacción. Además, denunciar evasión fiscal no solo es legal, es un deber ciudadano. Los abogados de Ricardo ya estaban guardando sus papeles. Señor Salazar, dijo el mayor de ellos con voz tensa, creo que necesitamos hablar en privado. Ya. Pero Claudia no había terminado. Ah, una cosa más, dijo, sacando otro documento. Esa transferencia de propiedades que hizo a nombre de la señora Cortés hace 6 meses. Según el Código Civil Federal, transferencias patrimoniales realizadas con el propósito de defraudar al cónyuge durante un proceso de divorcio son nulas y irreversibles. Ya presentamos la demanda esta mañana. Verónica finalmente habló. ¿Qué significa eso? Significa, respondí yo, mirándola directamente a los ojos, que esta casa nunca dejó de ser legalmente mía, y que tú, querida amiga, no tienes ningún derecho sobre nada. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de que ella también había sido usada. Ricardo no la amaba, solo la había usado como testaferro para ocultar sus bienes, y ahora ambos estaban en problemas. Tienen 24 horas para desocupar mi casa, dije, sintiendo como cada palabra me devolvía años de dignidad perdida. Después de eso, vendré con autoridades y los sacaré por la fuerza si es necesario. Salimos de ahí dejando el caos a nuestras espaldas, y mientras caminábamos hacia el coche de Claudia, finalmente me permití sonreír. La guerra no había terminado, apenas estaba comenzando, pero ahora yo era quien tenía las armas. Esa noche, en el departamento de Claudia, revisamos cada detalle de la estrategia. Ricardo va a intentar negociar, me advirtió mi prima mientras tomábamos té de manzanilla en su pequeña cocina. Hombres como él siempre intentan negociar cuando se dan cuenta de que perdieron el control. Tenía razón. A las 10 de la noche, mi teléfono comenzó a sonar. Ricardo. Lo dejé sonar 5 veces antes de contestar. ¿Qué quieres?, pregunté con voz fría. Lupita, por favor, necesitamos hablar. Esto se salió de control. No, Ricardo. Esto finalmente está bajo control. Mi control. Mira, podemos llegar a un acuerdo, dijo con voz suplicante que nunca le había escuchado. Podemos dividir las cosas de manera justa. No tiene que ser así. ¿Justa?, repetí con una risa amarga. Como cuando tú querías dejarme en la calle sin nada. Como cuando me dijiste que me consiguiera trabajo en servicio doméstico. ¿Esa es tu definición de justo? Yo estaba enojado. Dije cosas que no debí decir. No, Ricardo. Dijiste exactamente lo que sentías. Y ahora yo estoy haciendo exactamente lo que debo hacer. El SAT va a destruir el negocio, dijo con desesperación. 30 años de trabajo van a desaparecer. ¿Eso es lo que quieres? Lo que yo quiero, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Es justicia. Y si tu negocio estaba construido sobre fraude, entonces merece ser destruido. Piensa en los niños.
Daniel y Fernanda, esto va a afectarlos. Usar a mis hijos como escudo fue su error final. No te atrevas, dije con voz que cortaba como vidrio. No te atrevas a usar a mis hijos para manipularme. Tú no pensaste en ellos cuando anunciaste públicamente que me estabas dejando por mi mejor amiga. No pensaste en ellos cuando me humillaste frente a toda la familia. Así que no me vengas ahora con que piense en los niños. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Qué quieres, Guadalupe? ¿Qué es lo que realmente quieres? Era una buena pregunta. ¿Qué quería? Hace una semana, lo único que quería era ser amada, ser valorada, ser vista. Ahora quería algo diferente. Quiero que pagues por todo lo que hiciste, dije finalmente. Quiero que enfrentes las consecuencias de tus acciones. Y quiero recuperar mi vida. Podemos llegar a un acuerdo, insistió. Te puedo dar la casa y una pensión mensual, pero necesito que retires la denuncia fiscal. No. Guadalupe, por favor. No, repetí con firmeza. Y si vuelves a llamarme, le diré a mi abogada que solicite una orden de restricción. Colgué. Mis manos temblaban, pero era por adrenalina, no por miedo. Claudia me miraba con orgullo. Esa es mi prima, la guerrera que yo siempre supe que vivía dentro de ti. Pero la noche apenas estaba comenzando. A las 11, sonó el timbre del departamento de Claudia. Era Verónica. La vi por el monitor del interfón. Estaba llorando, con el maquillaje corrido, el cabello despeinado. Lupita, por favor, necesito hablar contigo. Claudia me miró. No tienes que abrirle. Pero yo quería escuchar lo que tenía que decir. Bajamos juntas. No iba a enfrentarla sola. Cuando abrimos la puerta del edificio, Verónica prácticamente se lanzó hacia mí. Lupe, perdóname. Por favor, perdóname. Cometí un error horrible. Un error, repetí con ironía. Tener una aventura de 3 años con mi esposo fue un error. Yo pensé que él me amaba. Sollozó. Pensé que éramos reales. Pero hoy me di cuenta de que solo me usó. Todo estaba a mi nombre para protegerse él, no para darme nada a mí. Y te das cuenta ahora, dije sin una pizca de compasión. Qué conveniente. Él me prometió que nos íbamos a casar, que íbamos a viajar por el mundo, que yo sería su esposa de verdad. Yo fui su esposa de verdad durante 32 años, respondí. Y él me desechó como si fuera basura. ¿Y ahora quieres que sienta lástima por ti porque te hizo lo mismo? Yo te puedo ayudar, dijo desesperadamente. Yo sé cosas sobre Ricardo que tú no sabes. Claudia y yo intercambiamos miradas. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó mi prima con tono profesional. Verónica se limpió la nariz con el dorso de la mano. Hay más dinero, mucho más. Tiene otra cuenta, una que ni siquiera sus abogados conocen. En Suiza. La abrió hace 2 años. Tiene casi $5 millones ahí. Mi mente procesaba la información rápidamente. ¿Por qué debería creerte? Porque tengo los papeles, respondió ella. Me los dio para que los guardara, diciendo que era para nuestro futuro. Pero ahora me doy cuenta de que solo me los dio para tener a alguien más que pudiera caer si todo se descubría. Verónica abrió su bolsa y sacó un folder manila. Están aquí, todo. Los números de cuenta, las transferencias, las fechas. Puedes usarlo. Yo solo quiero salir de esto sin ir a la cárcel. Claudia tomó el folder y lo revisó rápidamente. Sus ojos se abrieron cada vez más con cada página. Esto es increíble, murmuró. Con esto, Ricardo no solo va a perder todo, va a enfrentar años de prisión. Miré a Verónica. Esta mujer había sido mi mejor amiga durante 30 años. Habíamos compartido secretos, sueños, miedos. Había estado en mi mesa en cada Navidad, en cada cumpleaños, en cada celebración, y me había traicionado de la peor manera posible. Parte de mí quería rechazar su ayuda, mandarla al diablo y que enfrentara las consecuencias junto con Ricardo. Pero la parte más inteligente de mí sabía que necesitaba esta información. Voy a tomar estos documentos, dije finalmente, y mi abogada los va a usar. Pero no lo hago por ti, Verónica, lo hago por mí. ¿Y yo? ¿Voy a tener problemas legales? Claudia respondió por mí. Si cooperas completamente con las investigaciones, si declaras todo lo que sabes, es probable que puedas negociar inmunidad como testigo. Pero eso depende de qué tan valiosa sea tu información. Lo diré todo, prometió Verónica. Absolutamente todo. Una cosa más, dije antes de que se fuera. Quiero que salgas de mi casa mañana, no en 24 horas, mañana por la mañana, y quiero que dejes todo, exactamente como estaba. Ella asintió, derrotada. Lo haré, lo prometo.
La vimos alejarse caminando por la calle oscura, una sombra de la mujer segura que había estado en mi cocina hace apenas 2 días, usando mi bata y burlándose de mi dolor. «Karma», dijo Claudia simplemente. «Karma», repetí. De vuelta en el departamento, Claudia y yo revisamos los documentos que Verónica había proporcionado. Era una mina de oro legal. No solo había información sobre la cuenta suiza, había correos electrónicos donde Ricardo discutía estrategias de evasión fiscal con un asesor en Panamá. Había contratos de empresas fantasma en paraísos fiscales. Había evidencia de sobornos a inspectores municipales. «Con esto», dijo Claudia con voz seria, «Ricardo va a enfrentar no solo al SAT, va a enfrentar investigaciones penales, lavado de dinero, soborno, fraude. ¿Cuánto tiempo de prisión estamos hablando? Si se demuestra todo esto, fácilmente 10 años, quizás más, 10 años. Una década de su vida encerrado, pagando por décadas de engaños. Por un momento, sentí algo parecido a la culpa. Después de todo, este era el hombre con quien había compartido mi vida, el padre de mis hijos. Pero luego recordé la noche de Año Nuevo. Recordé su sonrisa cruel cuando anunció que me estaba quitando todo. Recordé cómo me había mandado a la habitación de servicio. Recordé todas las veces que había trabajado hasta el cansancio manteniendo su casa, criando a sus hijos, cuidando a su madre, solo para ser desechada como si no valiera nada, y la culpa desapareció. «Hazlo», le dije a Claudia. «Usa todo. Que pague por todo». Ella asintió. «Mañana temprano voy a presentar esto ante el juez, y voy a solicitar el embargo preventivo de todas las cuentas de Ricardo, incluida la suiza. Hasta que se resuelva el caso, no podrá tocar ni un peso. ¿Y la casa? La casa ya es legalmente tuya de nuevo. La transferencia a Verónica fue declarada nula esta tarde. Mañana podemos ir con un cerrajero y cambiar todas las cerraduras». Por primera vez en días, sonreí genuinamente. Quiero estar ahí cuando Ricardo se dé cuenta de que no puede entrar a la casa. Claudia se rió. «Prima, eso es malvado. He ganado el derecho a ser un poco malvada». Esa noche, dormí profundamente, sin pesadillas, sin ansiedad, porque sabía que, después de 32 años de ser invisible, finalmente estaba siendo vista. No como la esposa sumisa, no como la víctima, sino como la mujer que había estado observando, aprendiendo y esperando pacientemente el momento correcto para reclamar lo que era suyo. Y ese momento había llegado. El 6 de enero, Día de Reyes, amaneció con un cielo despejado y un sol brillante que parecía celebrar mi renacimiento. Claudia y yo llegamos a mi casa a las 8 de la mañana, acompañadas de un cerrajero, un notario público y 2 policías que habían solicitado como medida preventiva en caso de que hubiera resistencia. Ricardo estaba afuera de la casa, sentado en su Mercedes negro, con la cara entre las manos. Cuando nos vio llegar, saltó del coche. «Lupita, por favor, podemos arreglar esto». «Buenos días, señor Salazar», dijo el notario con voz oficial. «Venimos a ejecutar la orden judicial que devuelve la propiedad de este inmueble a la señora Guadalupe Hernández. Tiene 10 minutos para retirar sus pertenencias personales, o podemos enviarlas a una bodega de su elección más tarde». «Esto es un abuso», dijo Ricardo, pero su voz sonaba débil. «Esa es mi casa. Legalmente», respondió Claudia. «Nunca dejó de ser la casa matrimonial de mi clienta. Y dado que usted cometió fraude al intentar transferirla ilegalmente, todos sus derechos sobre esta propiedad han sido revocados». Ricardo me miró con ojos que intentaban evocar 32 años de historia compartida. «Lupe, por favor, somos familia. Tenemos hijos juntos. ¿De verdad vas a hacer esto?» «Tú lo hiciste primero», respondí con voz tranquila. «En la mesa de Año Nuevo, frente a toda mi familia, cuando dijiste que ella se quedaba con todo». Pronuncié esa palabra, ella, con todo el veneno que tenía. Estaba enojado, estaba confundido. «Lo siento». «No lo sientes», dije caminando hacia la puerta de mi casa. «Solo sientes que te atraparon». El cerrajero comenzó a cambiar las cerraduras mientras Ricardo observaba, impotente. Verónica había cumplido su palabra. La casa estaba vacía de sus pertenencias. Había dejado todo como estaba antes de Año Nuevo. Bueno, casi todo. En la mesa del comedor había una nota escrita en su letra perfecta. «Lupita,
Sé que nunca podrás perdonarme. No espero que lo hagas. Solo espero que sepas que mi castigo será vivir el resto de mi vida, sabiendo que destruí la única amistad real que tuve. Arrugué la nota y la tiré a la basura. No tenía espacio en mi nueva vida para su culpa. Claudia entró detrás de mí, evaluando la casa con ojo crítico. ¿Qué quieres hacer primero? Quiero quemar esas sábanas, dije señalando hacia el segundo piso. Las sábanas donde él estuvo con ella. Hecho. ¿Qué más? Quiero limpiar cada centímetro de esta casa. Quiero eliminar cualquier rastro de ellos. Durante las siguientes horas, transformé mi hogar. Contraté a un equipo de limpieza profunda que llegó en menos de 2 horas. Cambiamos las sábanas de todas las camas. Lavamos cortinas. Desinfectamos pisos. Pero no me detuve ahí. Cambié la decoración. Los cuadros que Ricardo había elegido para su estudio desaparecieron, reemplazados por pinturas de artistas mexicanas que siempre había admirado. Remedios Varo, María Izquierdo, Leonora Carrington. El estudio que Ricardo había declarado zona prohibida durante años se convirtió en mi nueva oficina. Claudia me ayudó a instalar una computadora nueva, archiveros, una silla ergonómica. ¿Para qué necesitas una oficina?, preguntó curiosa. Porque voy a trabajar, respondí. Voy a terminar lo que empecé hace 32 años. Había tomado una decisión esa mañana. No iba a simplemente vivir de lo que recuperara legalmente de Ricardo. Iba a construir algo propio. Mi prima Patricia, la hermana de Ricardo que había sido la única en defenderme aquella noche, llegó por la tarde con una botella de vino y una bolsa de tamales. Vine a celebrar, dijo con una sonrisa enorme. Mi hermano es un cabrón, y me da gusto que finalmente alguien lo ponga en su lugar. Nos sentamos en la sala, bebiendo vino tinto y comiendo tamales mientras Patricia me contaba los chismes. Ricardo está viviendo en un hotel de tercera en la Doctores, dijo con satisfacción. Sus cuentas están congeladas. No puede tocar ni un peso. Y sus socios en el negocio están furiosos porque las investigaciones fiscales los están alcanzando también. ¿Y Verónica? Nadie la ha visto. Dicen que se fue a Guadalajara, a la casa de una hermana. Está cooperando con las autoridades. Por lo visto tiene información sobre otros negocios turbios de Ricardo. Bien, dije tomando un sorbo de vino. Que hable, que diga todo. ¿No tienes miedo de lo que dirán de ti?, preguntó Patricia. Ya sabes cómo es la gente. Van a decir que eres vengativa, amargada. Que digan lo que quieran, respondí. Durante 30 años me importó demasiado lo que la gente pensaba de mí. Me mantuve pequeña, callada, complaciente. Ya no más. Patricia alzó su copa. Brindo por eso. Por mujeres que se cansan de aguantar y finalmente dicen basta. Chocamos nuestras copas. Pero el contraataque no había terminado. Al día siguiente, Claudia llegó con noticias. El juez aprobó el embargo preventivo de todas las cuentas de Ricardo, incluida la suiza. Son aproximadamente $8 millones entre todas sus cuentas. ¿Y yo qué recibo? Legalmente, como esposa durante 32 años, tienes derecho al 50% de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio. Eso incluye la casa, que está valuada en aproximadamente $4 millones, las cuentas bancarias y una parte de la empresa. ¿Cuánto sería en total? Claudia hizo cálculos rápidos. Conservadoramente, estamos hablando de entre 5 y 6 millones de dólares, más la pensión alimenticia que él tendrá que pagar mensualmente. Era una cantidad absurda de dinero, más dinero del que había visto en toda mi vida. Pero hay más, continuó Claudia. La empresa de Ricardo está siendo investigada por el SAT y por la Procuraduría Federal. Si se comprueba todo lo que tenemos documentado, la empresa podría ser embargada completamente. Y como tú eres esposa legítima, yo podría quedarme con todo. Terminé la frase. Exacto. Era irónico. Ricardo había dicho que Verónica se quedaba con todo. Pero al final, la que se quedaría con todo era yo. Durante los siguientes días, me dediqué a reconstruir mi vida. Llamé a mis hijos. Daniel estaba furioso con su padre. Mamá, no puedo creer que te haya hecho esto. Fernanda y yo queremos venir a verte. Vengan cuando puedan, les dije. Pero estoy bien, mejor que bien. Estoy finalmente libre. Fernanda lloró en el teléfono. Mami, perdóname por no haber defendido más. Cuando papá nos dijo, yo no supe qué hacer. No tienes que disculparte, mi amor. Tú no causaste esto. Tu padre lo hizo. Mis hijos prometieron visitarme pronto.
También comencé a reconectar con viejas amigas que había perdido durante el matrimonio porque Ricardo no las aprobaba o porque yo estaba demasiado ocupada siendo la esposa perfecta. Salía a caminar por la Condesa. Me inscribí en clases de pintura en un taller de la Roma. Comencé a leer libros que había comprado años atrás, pero nunca había tenido tiempo de terminar. Y lo más importante, comencé a planear mi futuro. Una tarde, mientras tomaba café en mi nueva oficina, recibí una llamada de Mauricio, el contador forense. Señora Guadalupe, tengo información que creo que le va a interesar. Dime, la empresa de su esposo vale mucho más de lo que él declaraba. Ha estado ocultando activos durante años. Si sumamos todo, incluyendo las propiedades no registradas, las inversiones ocultas y los contratos internacionales, estamos hablando de un valor real de aproximadamente $20 millones. Me quedé sin aire. ¿20 millones? Sí. Y si el juez determina que usted tiene derecho a la mitad, estaríamos hablando de $10 millones, más la casa, más la pensión. Señora Guadalupe, usted va a ser una mujer muy rica. Cuando colgué el teléfono, no sentí euforia. Sentí justicia. 32 años de mi vida dedicados a un hombre que me había considerado desechable. 32 años de sacrificios, de trabajo no reconocido, de invisibilidad. 32 años que finalmente iban a ser valorados. No era venganza, era equilibrio. Era el universo finalmente poniendo las cosas en su lugar. Esa noche, me senté en mi jardín, rodeada de las gardenias que había plantado hace 20 años, bebiendo una copa de vino y mirando las estrellas. Y por primera vez en décadas, me sentí completamente en paz, porque sabía que, sin importar lo que viniera después, yo había reclamado mi poder, había reclamado mi voz, había reclamado mi vida, y nadie me la quitaría de nuevo. El confrontamiento final llegó 2 semanas después, el 20 de enero, en una sala de audiencias del juzgado familiar en la colonia Juárez. Yo llegué temprano con Claudia, vestida con un traje sastre azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. No el tipo de ropa que Ricardo solía aprobar, esas blusas floreadas y faldas largas que me hacían ver apropiada para una esposa. Este era un traje de poder, el tipo de outfit que usan las mujeres que no piden permiso para existir. Ricardo llegó 10 minutos tarde, acompañado de un nuevo abogado. Sus otros abogados lo habían abandonado cuando se dieron cuenta de la magnitud de sus problemas legales. Cuando nuestras miradas se cruzaron en el pasillo, vi a un hombre que no reconocí. Había envejecido 10 años en 2 semanas. Tenía ojeras profundas. Su traje estaba arrugado. Su cabello, usualmente perfectamente peinado, lucía descuidado. Había perdido peso. Se acercó a mí mientras esperábamos que nos llamaran. Lupita, por favor, antes de entrar, ¿podemos hablar? Claudia se interpuso entre nosotros. Mi clienta no tiene nada que hablar con usted fuera de la presencia de autoridades. Solo 5 minutos, suplicó Ricardo. Por favor, por todos los años que vivimos juntos. Miré a Claudia. Ella asintió ligeramente, pero permaneció a mi lado. 5 minutos, acepté. Nos alejamos a un rincón del pasillo. Ricardo respiró profundo antes de hablar. Lupita, yo cometí errores, grandes errores. Lo sé, lo acepto. Eso no es una disculpa. Respondí fríamente. Tienes razón. Lo siento profundamente. Siento haberte humillado. Siento haberte traicionado. Siento no haber valorado todo lo que hiciste por nuestra familia. Las palabras sonaban bonitas, pero llegaban 32 años tarde. ¿Por qué? Pregunté finalmente. ¿Por qué, Verónica? ¿Por qué así? Él miró al piso. No sé. Ella me hacía sentir joven de nuevo. Me admiraba de una forma que tú ya no lo hacías. Me hacía sentir exitoso, importante. Yo te admiraba, dije con voz quebrada. Te admiraba tanto que dejé mi vida por ti. Dejé mi trabajo, mis sueños, mi independencia. Me convertí en tu sombra. Lo sé, y eso me aburría. La honestidad brutal de esa confesión me golpeó como una bofetada. Me aburría que fueras perfecta. Continuó, con voz más firme ahora que había empezado. Me aburría que siempre dijeras que sí, que nunca me desafiaras, que nunca me cuestionaras. Verónica me desafiaba, me hacía sentir vivo. Entonces te di demasiado, dije, sintiendo lágrimas calientes en mis ojos. Mi error fue amarte tanto que me perdí a mí misma en el proceso. Lupita,
Si retiras la denuncia fiscal, si podemos llegar a un acuerdo, yo te prometo que voy a compensarte. Te voy a dar una pensión generosa. Te voy a... No, lo interrumpí. Por favor, piensa en Daniel y Fernanda. Si voy a la cárcel, no los uses, dije con voz dura. Mis hijos son adultos. Ellos van a estar bien. Y si tú vas a la cárcel, será porque lo mereces, no porque yo sea cruel. No soy un mal hombre, Lupita. Solo cometí errores. No, Ricardo. Los errores son accidentes. Lo que tú hiciste fueron decisiones. Decidiste engañarme. Decidiste robarme. Decidiste humillarme de la forma más pública posible. Esas no fueron equivocaciones. Fue crueldad calculada. Él no tenía respuesta para eso. En ese momento, el secretario del juzgado nos llamó. Caso Hernández Salazar. Sala 3. Entramos al juzgado. El juez era un hombre mayor, de unos 60 años, con una expresión severa pero justa. Había revisado todos los documentos durante la semana anterior. Bien, comenzó con voz autoritaria. Hemos revisado exhaustivamente la evidencia presentada por ambas partes. Señor Salazar, debo decirle que lo que usted hizo es uno de los casos más flagrantes de fraude matrimonial que he visto en mis 30 años de carrera. Ricardo palideció. No solo intentó despojar a su esposa de 32 años de todos los bienes matrimoniales, continuó el juez, sino que lo hizo utilizando métodos ilegales, incluyendo empresas fantasma, evasión fiscal y transferencias fraudulentas. Esto no solo es una violación del contrato matrimonial, sino de la ley fiscal mexicana. El juez revisó sus papeles antes de continuar. Por lo tanto, este tribunal declara nulas todas las transferencias de propiedad realizadas por el señor Salazar a partir de mayo del año pasado, incluyendo la transferencia de la casa familiar a la señora Verónica Cortés. Ricardo se hundió en su silla. Además, continuó el juez, he ordenado el embargo preventivo de todas las cuentas bancarias del señor Salazar, nacionales e internacionales, hasta que se resuelva la distribución equitativa de los bienes matrimoniales. Claudia apretó mi mano bajo la mesa. En cuanto a la distribución de bienes, el juez me miró directamente. Señora Guadalupe, usted tiene derecho legal al 50% de todos los activos adquiridos durante el matrimonio. Sin embargo, dada la conducta fraudulenta del señor Salazar y sus intentos de ocultarle a usted la existencia de múltiples activos, este tribunal ejercerá su discreción judicial. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Por lo tanto, dijo el juez con voz firme, declaro que la señora Guadalupe Hernández tiene derecho al 60% de todos los bienes matrimoniales, más una pensión alimenticia mensual, equivalente al 20% de los ingresos netos del señor Salazar, de por vida. Escuché un grito ahogado del abogado de Ricardo. Eso es injusto, es excesivo. El juez lo miró con severidad. Lo que es injusto, licenciado, es que su cliente intentara dejar a su esposa de 32 años sin absolutamente nada. Esta sentencia es generosa considerando que podría haber otorgado el 75% dada la conducta fraudulenta. Volteó hacia Ricardo. Señor Salazar, además de esta sentencia civil, debo informarle que el expediente completo de este caso, incluyendo toda la evidencia de evasión fiscal, ha sido turnado a la Procuraduría Fiscal de la Federación. Ellos determinarán si proceden cargos criminales. Ricardo finalmente habló, con voz temblorosa. ¿Cuánto tiempo podría enfrentar? Si se comprueban todos los cargos que la evidencia sugiere, respondió el juez con gravedad. Podría estar hablando de entre 8 y 15 años de prisión. El silencio en la sala era absoluto. Tienen 30 días para apelar esta sentencia, concluyó el juez, pero les advierto que la evidencia es abrumadora. Sugiero que el señor Salazar use su tiempo preparándose para cooperar con las autoridades fiscales, en lugar de pelear una batalla que ya perdió. Sesión levantada. El sonido del martillo fue como música para mis oídos. Salimos del juzgado bajo la luz brillante del sol de enero. Afuera, nos esperaba una sorpresa. Había cámaras de televisión. Al parecer, el caso había llamado la atención de los medios. Empresario rico intenta dejar sin nada a su esposa de 3 décadas. Era el tipo de historia que vendía. Un reportero se acercó a mí con su micrófono. Señora Guadalupe, ¿cómo se siente después de esta sentencia? Claudia intentó apartarme, pero yo levanté mi mano deteniéndola. Tenía algo que decir, y el mundo iba a escucharlo. Me siento libre, dije mirando directamente a la cámara. Durante 32 años,
Fui la esposa silenciosa, la que nunca hacía olas, la que siempre ponía las necesidades de otros antes que las mías. Y ese silencio casi me destruye. Más reporteros se acercaron, otros cámaras enfocaron. Mi historia no es única, continué, sintiendo la fuerza en mi voz. Hay millones de mujeres en México y en el mundo que dan todo por sus familias, que sacrifican sus sueños, sus carreras, su identidad, solo para ser desechadas cuando ya no son convenientes. Hoy, este tribunal no solo me devolvió mis derechos, me devolvió mi dignidad. Y espero que mi caso sirva para que otras mujeres sepan que tienen valor, que sus años de trabajo no remunerado tienen valor legal y que no tienen que aceptar ser tratadas como desechables. ¿Tiene algún mensaje para su exesposo?, preguntó una reportera. Pensé en Ricardo, quien probablemente estaba viendo esto desde algún lado. Sí, cuando decides humillar públicamente a alguien, asegúrate de que esa persona no tenga la fuerza para levantarse, porque cuando lo hacen, cuando finalmente abren los ojos y ven su propio valor, te das cuenta de que subestimaste a la persona equivocada. Las cámaras seguían rodando mientras Claudia y yo caminábamos hacia el coche. Esa noche, mi cara estaba en todos los noticieros. La mujer que se negó a ser invisible, tituló uno. Ama de casa vence a empresario en épica batalla legal, decía otro. Mi teléfono no paraba de sonar. Mis hijos llamaron, llorando de orgullo. Patricia llamó para decir que había abierto una botella de champán cara en mi honor. Viejas amigas que no había visto en años llamaron para felicitarme. Pero la llamada más inesperada llegó pasada la medianoche. Era Verónica. Lupe, sé que no quieres hablar conmigo, pero vi las noticias. Y quería decirte que lo que dijiste fue valiente y que tienes razón, sobre todo. ¿Por qué me llamas, Verónica? Porque necesito que sepas que lo siento, de verdad, y que admiro tu fuerza. Ojalá yo hubiera tenido un 10% de esa fuerza cuando debía tenerla. Verónica, dije después de un silencio largo, nunca vamos a ser amigas de nuevo. Eso está claro, pero espero que aprendas de esto. Espero que uses esta experiencia para convertirte en mejor persona. Lo haré, prometió ella. Y Lupe, gracias por no haberme destruido cuando pudiste hacerlo. Colgué el teléfono y me di cuenta de algo importante. No sentía odio por ella. No sentía odio por Ricardo. Solo sentía indiferencia. Y eso era la verdadera liberación. Porque el odio te mantiene atado a las personas que te lastimaron. La indiferencia te libera completamente. Esa noche, me paré frente al espejo de mi habitación, en mi casa, y realmente me vi por primera vez en años. Vi a una mujer de 50 años con algunas canas, con arrugas alrededor de los ojos, con manos marcadas por años de trabajo, pero también vi a una mujer fuerte. Una mujer que había enfrentado la peor traición imaginable y había salido no solo sobreviviendo, sino triunfando. Una mujer que finalmente se había encontrado a sí misma. Y sonreí, porque mi historia no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. 6 meses después de aquella noche de Año Nuevo que cambió mi vida para siempre, me encuentro sentada en el jardín de mi casa, bebiendo café en una mañana fresca de julio. Las bugambilias que planté hace 20 años están más hermosas que nunca, derramando cascadas de flores fucsias sobre el muro de piedra. Los girasoles que sembré en marzo están en plena floración, sus caras amarillas siguiendo la trayectoria del sol, como pequeños recordatorios de que siempre hay luz después de la oscuridad. Mi vida ahora es completamente diferente a la que conocí durante 32 años. La sentencia judicial se ejecutó completamente. Recibí el 60% de los activos matrimoniales, que resultaron ser aún más de lo que el contador había calculado inicialmente. Después de que todas las cuentas ocultas salieron a la luz, mi parte ascendió a casi $12 millones. Es una cantidad de dinero que nunca imaginé tener. Pero lo más valioso no fue el dinero, fue recuperar mi poder. Ricardo enfrentó cargos criminales por evasión fiscal, lavado de dinero y fraude. Su equipo de abogados negoció un acuerdo con la fiscalía. Cooperación completa a cambio de una sentencia reducida. Terminó con 5 años de prisión. Lo visité una vez, 3 meses después de la sentencia. No porque quisiera reconciliarme, no porque sintiera lástima,
sino porque necesitaba verlo por última vez para cerrar ese capítulo completamente. Lo encontré en el locutorio de la prisión de Santa Marta, Acatitla, vestido con el uniforme beige de los presos, más delgado, más viejo, más pequeño de lo que recordaba. Nos sentamos frente a frente, separados por un vidrio grueso, hablando a través de teléfonos negros. «Gracias por venir», dijo él, con una voz que ya no tenía la arrogancia que solía caracterizarlo. «No vine por ti», respondí honestamente. «Vine por mí, para cerrar este ciclo». Él asintió, entendiendo. «¿Cómo estás?» «Mejor que nunca en mi vida». Y era verdad. «¿Los niños?» «Daniel y Fernanda están bien. Vienen a visitarte, ¿no?» «Una vez al mes», admitió. «Fernanda todavía está muy enojada. Daniel es más comprensivo. Ellos encontrarán su propio camino para procesar todo esto», dije. «No es mi trabajo facilitártelo». Hubo un silencio largo. «Lupita», dijo finalmente, «sé que no cambia nada, pero necesito que sepas que me arrepiento. De verdad, no de haber sido atrapado. Me arrepiento de haberte hecho daño, de haberte dado por sentada, de no haber visto tu valor hasta que fue demasiado tarde. Ricardo», dije con calma, «tu arrepentimiento es válido, pero es tuyo. No necesito cargarlo conmigo. No necesito perdonarte para seguir adelante. Ya lo hice de todas formas». «¿Me odias?» «No», respondí honestamente. «No te odio. Tampoco te perdono. Simplemente no siento nada. Eres parte de mi pasado. Eso es todo». Vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas, porque entendió que la indiferencia es peor que el odio. El odio significa que aún importas. La indiferencia significa que dejaste de existir en el corazón de esa persona. «Espero», dije mientras colgaba el teléfono, «que uses estos 5 años para encontrarte a ti mismo, para entender qué es lo que realmente valoras, porque claramente no lo sabías cuando estabas libre». Me levanté y salí de ahí sin mirar atrás. Y fue la última vez que lo vi. Verónica desapareció de la Ciudad de México. Escuché por Patricia que se mudó a Mérida, donde tiene familia lejana. Está trabajando como administradora en una escuela pequeña, viviendo una vida sencilla y tratando de reconstruir su reputación. No me pidió perdón de nuevo después de aquella llamada nocturna, y no necesitaba que lo hiciera. Algunas traiciones simplemente no tienen reparación, y está bien. En cuanto a mí, usé mi nuevo comienzo para construir la vida que siempre había querido pero nunca había tenido el coraje de perseguir. Abrí un pequeño restaurante en la colonia Roma, especializado en comida mexicana tradicional con un toque moderno. Se llama Renacer, porque eso es exactamente lo que representa. No es un negocio gigante, es íntimo, con solo 10 mesas, paredes decoradas con arte mexicano contemporáneo y una cocina abierta donde los comensales pueden verme cocinar. Contraté a 3 mujeres de mi edad que también estaban reconstruyendo sus vidas después de divorcios difíciles. Nos apoyamos mutuamente, nos celebramos, nos recordamos nuestro valor en los días difíciles. El restaurante es exitoso no porque yo sea la mejor cocinera del mundo, sino porque la gente puede sentir el amor y la intención en cada platillo. Cocino con alegría ahora, no con obligación, no para complacer a alguien más, sino porque genuinamente disfruto el proceso de crear algo hermoso y delicioso. También volví a estudiar. Me inscribí en clases de administración de empresas en la Universidad Nacional Autónoma de México. A mis 50 años, soy la estudiante más grande de mi clase, y no me importa. Mis compañeros, veinteañeros llenos de energía, me han adoptado como su mamá del grupo. Me buscan para consejos, me invitan a sus fiestas, me hacen sentir que no importa la edad. Siempre puedes aprender, siempre puedes crecer. Aprendí a manejar mis propias finanzas. Ya no hay nadie que me oculte cuentas bancarias o que tome decisiones por mí. Invertí parte de mi dinero en fondos estables. Usé otra parte para el restaurante. Guardé una cantidad considerable para el futuro de mis nietos y para cualquier emergencia. Por primera vez en mi vida, me siento financieramente segura. Y esa seguridad no viene de tener un marido proveedor. Viene de mi propio trabajo, de mis propias decisiones. Fernanda tuvo a su bebé en abril. Un niño hermoso que lleva mi apellido de soltera como segundo nombre, Santiago Hernández. Cuando lo cargué por primera vez, llorando de alegría mientras mi hija me miraba con amor, le susurré: «Tu abuela fue débil durante mucho tiempo, mi amor, pero aprendió a ser fuerte, y te voy a enseñar que nunca,
Nunca tienes que hacerte pequeño para caber en el mundo de otra persona. Daniel viene a visitarme cada 2 meses desde Monterrey. Se divorció de su esposa hace 1 mes, después de darse cuenta de que estaba repitiendo patrones de su padre. No quiero ser como él, mamá, me dijo una noche mientras bebíamos vino en mi jardín. No quiero dar por sentada a alguien que me ame. Entonces no lo hagas, le respondí. Aprende de sus errores. Sé mejor. Estoy orgullosa de mis hijos. A pesar de todo, crecieron siendo buenas personas. Mi vida social también floreció. Me reconecté con amigas de la juventud. Hice nuevas amigas en mis clases de pintura, en el restaurante, en la universidad. Salimos a cenar, vamos al cine, viajamos juntas. El mes pasado fui a Oaxaca con un grupo de mujeres de mi edad. Visitamos talleres de artesanas, bebimos mezcal bajo las estrellas, bailamos en un salón lleno de música tradicional y me sentí joven, no porque tuviera 20 años de nuevo, sino porque finalmente estaba viviendo auténticamente. Hace 3 semanas conocí a alguien. Se llama Roberto, es arquitecto, tiene 55 años y es viudo desde hace 4. Nos conocimos en una exposición de arte en el Museo de Arte Moderno. Él estaba solo, yo estaba sola, y empezamos a hablar sobre una pintura de Rufino Tamayo. La conversación fluyó naturalmente. No hubo pretensiones, no hubo juegos, solo 2 personas maduras conectando. Me invitó a tomar café. Dije que sí. Hemos salido 3 veces desde entonces. No sé si esto se convertirá en algo serio. Y honestamente, no me importa, porque aprendí que no necesito a un hombre para completarme. Yo ya estoy completa. Si alguien quiere caminar a mi lado, es bienvenido. Pero tiene que ser alguien que complemente mi vida, no que la defina. Y Roberto entiende eso. No estoy buscando una madre para mis hijos ni una empleada doméstica, me dijo en nuestra segunda cita. Estoy buscando una compañera, alguien que tenga su propia vida y sus propios sueños. Entonces estamos en la misma página, respondí sonriendo. Esta mañana, sentada en mi jardín, reflexiono sobre estos 6 meses, sobre todo lo que perdí y sobre todo lo que gané. Perdí un matrimonio de 32 años, pero gané mi identidad. Perdí una mejor amiga, pero gané la claridad de ver a las personas tal como son. Perdí la vida cómoda de no tener que tomar decisiones, pero gané el poder de crear mi propio destino. He aprendido tantas lecciones en estos meses. Aprendí que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Aprendí que dar y dar sin recibir no te hace noble, te hace invisible. Aprendí que perdonar no significa reconciliar. Puedes soltar el dolor sin tener que abrazar de nuevo a quien te hirió. Aprendí que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. A los 50 años, recién estoy empezando. Aprendí que la venganza no es tan dulce como la justicia. La venganza te amarga. La justicia te libera. Aprendí que el silencio puede ser poderoso, pero tu voz es aún más poderosa. Y quizás la lección más importante. Aprendí que no necesitas esperar a que alguien más te valore para empezar a valorarte a ti misma. Tu valor no está determinado por cuánto te aman otros. Está determinado por cuánto te amas tú. Algunas personas me ven como una víctima que tuvo suerte. Otros me ven como una heroína que venció a su opresor. Pero yo sé la verdad. No soy ni víctima ni heroína. Soy simplemente una mujer que estuvo dormida durante demasiado tiempo y que finalmente decidió despertar. Una mujer que descubrió que había sido fuerte todo el tiempo, solo que había estado usando esa fuerza para sostener a otros en lugar de sostenerse a sí misma. Una mujer que se dio cuenta de que merecía ocupar espacio en el mundo, hacer ruido, tener sueños, cometer errores y comenzar de nuevo. A veces, mis amigas nuevas me preguntan si me arrepiento de los 32 años que perdí con Ricardo, y mi respuesta siempre es la misma. No los perdí. Los invertí en mis hijos, en mi crecimiento, en aprender quién no quiero ser. Sin esos 32 años, no sería la mujer que soy hoy, y me gusta quien soy hoy. La vida me quitó una versión de mí misma que ya no necesitaba. La Lupita sumisa, callada, que vivía en las sombras, y me dio la oportunidad de convertirme en Guadalupe. No un diminutivo, no una versión reducida, sino mi nombre completo, poderoso, resonante, Guadalupe. Una mujer de 50 años que finalmente aprendió a decir no. Una mujer que finalmente aprendió a decir yo importo. Una mujer que finalmente aprendió que ocupar tu propio espacio no es arrogancia. Es simplemente estar viva.
Mientras termino mi café esta mañana, escucho el sonido de los pájaros en mi jardín, siento la brisa fresca en mi piel, huelo el aroma de las gardenias que están floreciendo de nuevo, y pienso en todas las mujeres que en este momento están donde yo estaba, silenciadas, invisibles, dando todo sin recibir nada, sacrificándose hasta desaparecer. Y quiero decirles algo. Tu historia no tiene que terminar en silencio. Tu valor no está determinado por cuánto sirves a otros. Tu vida te pertenece. Y nunca, nunca es demasiado tarde para reclamarla. Porque si yo pude hacerlo a mis 50 años, después de 3 décadas de invisibilidad, tú también puedes. No necesitas ser perfecta. No necesitas tener todo resuelto. No necesitas ser valiente cada segundo de cada día. Solo necesitas dar un paso, y luego otro, y otro más. Y un día, mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que has caminado kilómetros, que has escalado montañas, que has sobrevivido tempestades, y que estás, finalmente, viviendo. No existiendo, no sobreviviendo, sino realmente, profundamente, auténticamente viviendo. Esa es mi historia. La historia de cómo en la mesa de Año Nuevo, mi esposo anunció que ella se quedaba con todo, pero al final, la que se quedó con todo fui yo, no con las cosas, no con el dinero, aunque eso también, pero principalmente me quedé con lo más valioso, me quedé conmigo misma, y eso, descubrí, siempre fue más que suficiente.